Nos encontramos acá para hacer la segunda clase de cinemática. Vamos hoy a discutir un poco sobre otro movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros ya vimos el uniforme donde la velocidad permanecía constante. Bueno, ahora la cosa va a cambiar porque vamos a tener movimientos donde la velocidad no va a permanecer constante. Este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque si bien la velocidad va a cambiar siempre de la misma manera, es decir, va a cambiar de manera uniforme. Vamos a definirlo, vamos a decir qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un movimiento que tiene una trayectoria recta y que la aceleración instantánea permanece constante. Fíjense que acá tenemos que hablar de la trayectoria recta porque que la aceleración instantánea permanezca constante no significa que el movimiento tenga trayectoria recta. Después vamos a estudiar movimientos donde la aceleración es constante y la trayectoria no es recta. Así que además de indicar que la aceleración es constante, te debe indicar que la trayectoria es recta. Otra forma de decirlo es así: un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme si su aceleración instantánea permanece constante y la dirección del vector velocidad coincide con la dirección del vector aceleración. Cuando esto sucede, la trayectoria va a ser recta, por eso es otra manera de definirlo. Que la aceleración instantánea permanezca constante significa que es igual en cualquier intervalo de tiempo. Es decir, es lo mismo que uno mida la aceleración en un intervalo de tiempo enorme que en uno más pequeño, o que en uno infinitamente pequeño. Con lo cual, la aceleración media y la instantánea en este tipo de movimiento coinciden, tienen el mismo valor. Por esta razón, no va a ser necesario calcular el límite, como indica acá, para delta t tendiendo a 0 de delta b sobre delta t, porque directamente uno puede hacer el cociente delta b sobre delta t, que es la aceleración media, pero que en este movimiento también es la aceleración instantánea. Es decir, no va a hacer falta hacer esa famosa derivada. Delta b es la velocidad en un tiempo posterior menos la velocidad en un tiempo anterior, dividido el intervalo de tiempo. Acá también vamos a poder hacer la simplificación que hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poder trabajar con estas magnitudes que son vectoriales como si fueran escalares con signo. Es decir, al estar en una recta, podemos hacer coincidir el eje X con la trayectoria del móvil. Y, obviamente, como se mueve en esa recta, lo que puede suceder es que la velocidad aumente su módulo cuando pasa el tiempo o disminuya su módulo cuando pasa el tiempo. Son las únicas variaciones que puede haber en la velocidad. Con lo cual, podemos directamente trabajar con una aceleración de tipo escalar. Va a aparecer el signo nuevamente acá, porque si la velocidad posterior es mayor que la velocidad anterior, esa diferencia me va a dar positiva y entonces el signo de la aceleración será más, lo que indica que el sentido en que apunta el vector de aceleración es el sentido creciente de las X. Mientras que si la velocidad posterior es menor que la anterior, la diferencia me va a dar negativa, y eso me va a indicar que el vector velocidad apunta en el sentido decreciente de las X. Ese signo positivo o negativo, como sabemos, no es otra cosa que el signo del versor que me indica las características del vector sobre el eje X, que es la única componente que existe. Por eso podemos ahorrarnos de ponerle el versor Y, por ejemplo, si el movimiento es horizontal, o el versor J, si el movimiento es vertical, y directamente trabajar solamente con el signo. Es una simplificación. Vamos a definir la primera ecuación horaria de este movimiento. Hacemos lo mismo que hicimos antes, la forma de razonar es la misma. Si yo considero que en el instante t1 enciendo el cronómetro, que lo voy a poder hacer la mayoría de las veces, esa velocidad 1 pasa a ser la velocidad 0, es decir, la velocidad cuando el reloj marcaba 0, a lo que normalmente se llama velocidad inicial, con los cuidados que hay que tener con este término, porque el concepto de inicial no es igual al concepto de velocidad cuando el cronómetro marcaba 0. En realidad esta es la velocidad cuando el cronómetro marcaba 0, por eso le ponemos el subíndice 0.
Al instante de tiempo t2 lo transformamos en una variable independiente, t, que va a ir cambiando, y entonces, por ser variable. Por lo tanto, la velocidad 2, en lugar de ser la velocidad 2, se va a transformar en la velocidad dependiente del tiempo, una v de t. De manera de que para cada instante de tiempo, esa variable velocidad tomará un valor diferente. Si eso lo reemplazamos en la definición que teníamos de aceleración para este movimiento, nos queda v menos v0 sobre t menos 0, o sea, sobre t. Si pasamos la t multiplicando y la v0 la pasamos sumando, entramos acá, llegamos a lo que se denomina primera ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en cualquier instante t va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fíjense que esta ecuación vuelve a ser la ecuación de una recta, donde la v inicial pasa a ser la ordenada al origen, y la aceleración ahora es la pendiente de la recta. Fíjense que tiene el mismo formato que la ecuación horaria del MRU para la posición, pero esta es una ecuación que permite el cálculo de la velocidad, porque en este movimiento la velocidad va cambiando con el tiempo, y el cambio de velocidad es directamente proporcional al tiempo. Por esa razón nos queda una ecuación de una recta, como estamos acá. Hasta ahora sabemos cómo calcular la velocidad a medida que transcurre el tiempo, pero en este movimiento hay dos cosas que cambian con el tiempo. Una es la velocidad y la otra es la posición. En el MRU solamente cambiaba la posición con el tiempo porque la velocidad era constante, pero acá cambian las dos. Entonces nos falta todavía ver cómo hacemos para calcular la posición, porque no tenemos forma de calcularla hasta ahora. Solo podemos calcular cuánto vale la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y eso se denomina segunda ecuación horaria. Es decir, en este movimiento tenemos dos ecuaciones horarias. Una para el cálculo de la velocidad, otra para el cálculo de la posición. La aceleración permanece constante. Vamos a usar algo que ya venimos hablando desde la clase anterior. Dado que la velocidad en función del tiempo no es otra cosa que la ecuación de una recta, al graficarla vamos a obtener exactamente eso, una recta. Una recta tal que, fíjense ustedes, la ordenada al origen, como decíamos, es la velocidad inicial y la pendiente es la aceleración. Para un cierto instante t, vamos a tener que el móvil tiene una velocidad v de t. Pero ya habíamos visto y demostrado que el área bajo el gráfico de velocidad en función del tiempo es el desplazamiento que tuvo el móvil en ese tiempo. Es decir, este área que está griseada acá, todo este área, coincide con el desplazamiento. Es importante que tengamos en claro que el área coincide con el desplazamiento, pero eso no quiere decir que acá hubo un móvil que se estuvo moviendo por acá adentro, ¿no? Simplemente, este área numéricamente tiene el mismo valor que el desplazamiento. ¿Y cómo se halla el área de esta figura que tenemos acá? Y bueno, la podemos dividir en dos. Tenemos el área de un rectángulo y tenemos el área de un triángulo. Podemos calcular esas dos áreas y sumarlas, y eso es lo que vamos a hacer. El área del rectángulo es base por altura. En este caso, la altura es B0 y la base es T. O sea que velocidad inicial por tiempo sería el área de este rectángulo. Y el área del triángulo es base por altura sobre 2. La altura sería la diferencia de velocidades. V en T menos V0 me da este segmento. Por el tiempo dividido 2. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces el desplazamiento va a ser la velocidad inicial por el tiempo más la diferencia de velocidad por tiempo sobre 2. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. Según la primera ecuación horaria, la velocidad en un instante cualquiera menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. Con lo cual acá podríamos reemplazar aceleración por tiempo, de manera de que me aparezcan todos parámetros constantes, salvo el tiempo, en la ecuación. Al reemplazar me queda aceleración por tiempo dividido 2. Esto es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado dividido 2. Esto a nosotros no nos gusta escribirlo así que vamos a hacer un retoque para que nos quede más lindo, digamos. Yo siempre digo que quede más elegante la ecuación. Por un lado, el desplazamiento es x en t menos x0.
Así que acá podemos poner en lugar de delta x, x en el instante t menos x cuando el reloj marcaba 0. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo, y en lugar de escribir aceleración por tiempo cuadrado sobre 2, nos gusta escribir así en física, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si pasamos x inicial sumando a la derecha, nos queda lo que se denomina segunda ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La posición es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de a por t cuadrado. Parece una ecuación rara, pero es fácil de recordarla. ¿Por qué? Y porque fíjense, hasta aquí, esta ecuación es igual a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Posición igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Lo que se le agrega acá es este término, un medio de a por t cuadrado, que es un término bastante sencillo de recordar, por ser curioso, ¿no? Un medio de a por t al cuadrado. Así que creo que es bastante fácil de recordar. Bueno, si recuerdan, podemos llegar a la misma deducción aplicando lo que habíamos visto de resolver esta ecuación integral, donde yo tengo que la posición va a ser igual a la posición inicial más la integral de 0 a t de la velocidad instantánea por el diferencial de tiempo. ¿Se acuerdan que era esa suma que hacíamos de infinitos rectángulos infinitamente chiquititos? Bueno, para los que saben análisis matemático, hacer esa integral implica reemplazar acá la función por la función de la velocidad, justamente, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando reemplazo eso, puedo distribuir la integral, haciendo distributiva también del diferencial tiempo, y me queda velocidad inicial por diferencial tiempo más aceleración por tiempo por diferencial tiempo. Cuando integro, me va a quedar, todo lo que es constante lo saco fuera de integral, por lo tanto de acá la velocidad inicial sale afuera porque tiene un valor, es un valor la velocidad inicial. Me queda solo la integral de diferencial tiempo entre el instante 0 y el instante t. Y acá lo que es constante es la aceleración, que sale fuera de integral, y me queda de integral entre 0 y t de t diferencial t. Para los que saben integral, saben que una integral se resuelve como una antiderivada. Es decir, la integral de diferencial t es t. Y la integral de t diferencial t es t cuadrado sobre 2. Porque si yo derivo t cuadrado sobre 2, en función del tiempo, obtengo de vuelta t. Y esto no es otra cosa que la misma ecuación a la que habíamos llegado antes. Bueno, cuando uno sabe análisis matemático no necesita calcular ese área, sino que la puede resolver así. Lo que nos importa en realidad a nosotros es la ecuación final. Bueno, si graficamos aceleración en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y posición en función de tiempo, vamos a obtener que, claro, la aceleración es constante en este movimiento. La velocidad varía en forma lineal con el tiempo, es una ecuación de una recta, y la posición depende del tiempo al cuadrado, por lo tanto nos va a dar una parábola, porque se trata de una ecuación cuadrática. Bueno, así como habíamos hecho para la posición, podemos hacer la misma deducción para el significado del área bajo la curva, pero ahora en el gráfico de velocidad en función del tiempo. Claramente, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el área bajo este gráfico es la variación de velocidad, porque aceleración por tiempo es variación de velocidad. La pregunta es, ¿y para un movimiento que no tenga aceleración constante, que tenga aceleración variable? Bueno, hacemos la misma deducción que hicimos la otra vez. Yo voy a poder generar pequeños movimientos rectilíneos uniformemente variados, o sea, pequeños movimientos que tengan aceleración constante para pequeños intervalos de tiempo. Entonces, la variación de velocidad que se produce en este movimiento es bastante parecida a la que se va a producir acá, porque las áreas, si bien acá me falta un pedacito, acá me sobra. Y así podría ir yo copiando el movimiento con pequeños movimientos de aceleración constante. La misma deducción que habíamos hecho la otra vez. Con lo cual, si yo esto lo llevo al límite y sumo todas estas pequeñas áreas que van a ser infinitas, con delta t infinitamente chiquititos, voy a lograr que este área sea exactamente la misma que la que queda bajo la curva. Con lo cual, podemos deducir que para cualquier caso el área bajo la curva va a ser la variación de velocidad, aunque la aceleración no sea constante.
Y esto significa entonces que la variación de la velocidad va a ser la suma de esas infinitas áreas infinitamente chiquititas, que no es otra cosa que la integral de A diferencia el tiempo. Con lo cual, como delta B es Bt menos B0, paso B0 sumando a la derecha, y me queda esta expresión, que sería la expresión para calcular la velocidad para cualquier caso, no solamente para un movimiento uniformemente variado, sino para un movimiento cuya aceleración sea cambiante, y entonces la única manera de calcularlo es con esta expresión. Si alguna vez apareciera un movimiento con aceleración variable, bueno, no quedaría más remedio que resolver esa integral. Nosotros no vamos a estudiar ese tipo de movimientos en este curso. Bueno, veamos algo importante. ¿Qué significan los signos para velocidad, aceleración y posición en estos movimientos? Supongamos que tenemos un movimiento uniformemente variado que tiene una velocidad inicial hacia la derecha, es decir, el móvil se está desplazando hacia la derecha, y cuya aceleración también está dirigida hacia la derecha. Obviamente, como ambos vectores están en el sentido de x, para nosotros están en el sentido positivo. Están según el versor más i. Nosotros directamente el versor no lo usamos porque trabajamos con magnitudes escalares, en este caso, velocidad y aceleración escalar, y entonces que la velocidad esté dirigida a la derecha la indicamos con un signo más, y que la aceleración esté dirigida hacia la derecha también la indicamos con un signo más. Este móvil tiene aceleración positiva y velocidad positiva. ¿Qué le esté pasando a este móvil? Pues bien, muy simple, la velocidad posterior tiene que ser más grande que la anterior. Si no, la aceleración no me daría positiva. Esto significa que este móvil se mueve hacia la derecha cada vez más rápido. Acá tendríamos los gráficos, la aceleración constante positiva, la velocidad con pendiente positiva, como ven la velocidad inicial es la ordenada al origen, y la aceleración, y la posición en función del tiempo graficada me va a dar una parábola. Otra posibilidad sería la siguiente: tener un móvil que tiene una velocidad inicial positiva, es decir, inicialmente cuando prendo el reloj se está moviendo hacia la derecha, pero tiene una aceleración dirigida en sentido negativo. Para que la aceleración sea negativa, la velocidad posterior tiene que ser más chica que la anterior, de manera que el delta B me dé negativo. Y eso me está indicando que el móvil está frenando. Si lo graficamos, la aceleración, como vemos ahí, es una aceleración constante y negativa. La velocidad, bueno, tenía una velocidad inicial positiva, pero como la pendiente de la recta es negativa, porque la aceleración es negativa, va disminuyendo la velocidad, se hace cero y después comenzaría a moverse en sentido contrario. El gráfico de posición indica esto, justamente, un móvil que se está moviendo en el sentido positivo de las X, pero está disminuyendo su velocidad hasta que se hace cero, y después se empieza a mover en sentido contrario. Otra posibilidad que podría aparecer es esta. Fíjense, la velocidad inicial es negativa, es decir, el móvil inicialmente se está moviendo hacia la izquierda. Es negativa porque la posición posterior va a ser menor que la anterior, por eso se mueve hacia la izquierda. Sin embargo, tiene aceleración positiva, lo que significa que la diferencia de velocidad me está dando positiva. Y para que eso suceda, con las velocidades siendo negativas, la velocidad posterior tiene que ser una velocidad menor en módulo que la anterior. Y esto va a hacer que el móvil esté frenando. Es decir, tengo un móvil con aceleración positiva y constante, como vemos ahí. La velocidad inicialmente era negativa, pero disminuye hasta hacerse cero, y después comienza a hacerse positiva y se mueve cada vez más rápido. Es decir, este móvil, al igual que el anterior, inicialmente estaba disminuyendo su velocidad. Pero como aceleración positiva y disminuye la velocidad, hay un preconcepto de creer que si la aceleración es positiva, la velocidad aumenta, y si es negativa, no. Claramente acá vemos que no. Podemos tener aceleración positiva y sin embargo la velocidad no está aumentando, no va cada vez más rápido. Recuerden que acá los signos me indican sentido, sentido. No estamos hablando de números, estamos hablando de vectores. Entonces, una aceleración positiva puede producir una disminución de velocidad porque la velocidad inicial tenía sentido negativo. Bueno, si graficamos la posición, era un móvil que se estaba moviendo, ¿sí? Se movía en el sentido contrario al creciente de las X, pero cada vez más lentamente hasta que se detuvo y empezó a moverse en el sentido creciente cada vez más rápido. Esto sería en esta parte del gráfico de velocidad. Por último,
para desterrar de todo este preconcepto, acá tenemos un móvil que se mueve hacia la izquierda y con aceleración hacia la izquierda. Es decir, tanto la velocidad inicial como la aceleración tienen sentido negativo. ¿Y qué está pasando acá con el móvil? Y el móvil se mueve hacia la izquierda y se mueve cada vez más rápido. Otra vez, ¿cómo? ¿Aceleración negativa y el móvil se mueve cada vez más rápido? Sí, porque la velocidad también tenía sentido negativo. Y cuando el sentido de la velocidad coincide con el de la aceleración, no importa qué signo tenga, el móvil irá cada vez más rápido. Y cuando el sentido de la velocidad sea opuesto al sentido de la aceleración, el móvil se estará frenando. Ahí tendríamos la aceleración negativa, como se puede ver, tendríamos velocidad que inicialmente es negativa y se hace cada vez más grande negativa. Y ahí tenemos el gráfico de posición en función del tiempo. El móvil se mueve en sentido contrario al eje X y además se mueve cada vez más rápido. Bueno, de todas las aplicaciones que tiene el movimiento uniformemente variado, hay una muy importante que es el movimiento bajo la acción de la gravedad. El movimiento bajo la acción de la atracción terrestre que provoca una aceleración sobre los cuerpos que se llama aceleración de la gravedad. Esto, antiguamente, los aristotélicos, los griegos, creían que un cuerpo más pesado que otro caía más rápido. Y que si un cuerpo pesaba el doble que otro, iba a caer el doble de rápido. Esto lo había dicho, no estaba escrito, digamos, no estaban convencidos de esto. Y pasaron 5 siglos donde los hombres creyeron que esto era así, que realmente sucedía de esta manera. Hasta que llega Galileo. Y Galileo se da cuenta que acá algo andaba mal, que no podía ser así. Galileo hace un razonamiento famoso, dice, bueno, supongamos que lo que decían los griegos era verdad y que un cuerpo más pesado que otro cae más rápido que otro. Supongamos que tenemos un martillo y una pluma. Y yo los dejo caer. Entonces él dice, bueno, si es verdad lo que decían los aristotélicos, el martillo va a caer mucho más rápido que la pluma. Ahora él dice, supongamos que yo ato el martillo y la pluma. Bueno, el hecho de que estén atados va a hacer que cuando los suelte, el martillo tire de la pluma, tratando de que la pluma caiga más rápido de lo que caía. Mientras que la pluma, como cae más lento, va a retener al martillo, de manera tal de que el martillo va a caer un poco más lentamente de lo que caía antes. Entonces él dice, bueno, esto significa que el martillo y la pluma atados tendrían que caer a una velocidad intermedia, entre la que caía solo el martillo y la que caía solo la pluma. Pero dice Galileo, esto es absurdo, porque el martillo y la pluma, si yo los ato entre sí, conforman un nuevo cuerpo que pesa más que la pluma y pesa más que el martillo por separado. Por lo tanto, este nuevo cuerpo tendría que caer más rápido, no más lento. Entonces dice, esto es una contradicción que no hay forma de eludirla. Por un lado, razonando como había dicho Aristóteles, llegó a que atados tienen que caer más despacio, y por otro lado, con el mismo razonamiento llegó a que atados tienen que caer más rápido, y esto no puede ser. La única manera de solucionar este problema sería que ambos caigan igual, estén atados o estén sueltos. Es decir, que todos los cuerpos, independientemente de su peso, tarden lo mismo en caer cuando se los deja caer desde la misma altura. Pero esto era una locura. Entonces, cuando Galileo manifiesta esto, dicen, no, este Galileo está loco, ¿qué está diciendo? Entonces se dice que Galileo hizo un famoso experimento en la Torre de Pisa, donde convocó a todos sus detractores y a sus pocos amigos, para mostrar que él tenía razón. Dijo, yo voy a dejar caer una esfera, un cuerpo, que sea más de 10 veces más pesado que otro, y van a ver que ambos van a caer al mismo tiempo. Y Galileo tuvo la precaución de hacer lo siguiente, preparó una bala de cañón muy pesada, de hierro seguramente, y una bala de madera, una esfera de madera, del mismo diámetro. Obviamente que la esfera de madera pesaba muchísimo menos. Después de que todo el mundo comprobó que una pesaba mucho más que la otra, subió a la Torre de Pisa y dejó caer ambos cuerpos. ¿Y qué sucedió? Ambos cuerpos llegaron al piso al mismo tiempo, ante el asombro de todos. Decían, no, no puede ser, acá hay algo mal, están haciendo trampa, ¿qué es lo que está pasando? Háganla de vuelta. Bueno, hicieron el experimento todas las veces que hizo falta,
y sin embargo siempre caían al mismo tiempo. Todos preguntaban, bueno, pero si Galileo tira una pluma y una piedra, no van a caer al mismo tiempo. Y Galileo dijo, bueno, pero eso tiene que ver con que en el medio hay otro cuerpo que interrumpe la caída, que es el aire. Si yo pudiera sacar el aire, la pluma y la bala caerían al mismo tiempo. De hecho, ustedes en el campus tienen un video donde pueden ver esto, también lo pueden buscar en YouTube, donde se genera una atmósfera sin aire y se dejan caer una bola de boliche y una pluma y se ve que caen juntas. Pero también lo pueden hacer con un experimento sencillo. Ustedes toman un papel, ¿sí? Y toman una piedra, un objeto cualquiera, una piedra, puede ser una moneda, lo que quieran, y los dejan caer. Obviamente que la moneda va a caer antes que el papel abierto. Sin embargo, si ustedes con el mismo papel, que pesa lo mismo, hacen un bollo bien apretadito y sueltan la moneda y el papel ahora juntos, van a ver que caen al mismo tiempo. Porque el problema es el aire es un cuerpo más, hay que sacarlo. Si yo quiero estudiar la caída de un cuerpo y ver justamente este fenómeno llamado gravedad de atracción de la Tierra y ver qué es lo que pasa, tengo que sacar lo que perturba el fenómeno. Si yo saco el aire, una bola de boliche y una pluma caen al mismo tiempo a tierra, independientemente de su peso. Además, claramente está que cuando se abolló el papel, cayó al mismo tiempo que el otro cuerpo, y no hicimos cambiar el peso, lo único que hicimos es cambiar la forma, en este caso, del papel. Es decir, que en todo caso el aire influye según la forma del cuerpo y no según el peso. Sin embargo, es una idea que está muy metida en la gente. Muchos de ustedes seguramente, siguen pensando y les cuesta creerme que todos los cuerpos caerían al mismo tiempo. Los desafío a que hagan el experimento y van a ver qué es como yo les cuento. Esa aceleración con que caen los cuerpos es independiente del peso de los cuerpos y se denomina aceleración de la gravedad. Siempre y cuando me mantenga cerca de la superficie de la Tierra, esa aceleración va a tener el mismo valor, va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir cerca de la superficie de la Tierra? Y 1000, 2000, 3000 metros que yo suba, no voy a notar diferencia en la aceleración. Si subo más, sí empieza a notarse. Pero cerca de la superficie de la Tierra es constante. Se denomina aceleración de la gravedad. El valor depende en qué latitud de la Tierra me encuentre. Es máxima en los polos, porque la Tierra está achatada y entonces en el polo estoy mucho más cerca del centro de la Tierra que del ecuador. Mientras que en el ecuador tengo el menor valor. Como vemos acá en la pantalla, sus valores oscilan entre 9,83 como máximo en el polo y 9,78 metros por segundo cuadrado en el ecuador. Ahora bien, a 45 grados de latitud y al nivel del mar se obtiene el valor que se llama normal de la aceleración de la gravedad, que es 9,807 metros por segundo cuadrado. Nosotros, a los fines de hacer más rápido las cuentas y los cálculos, vamos a tomar para los problemas la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado, la vamos a redondear. Ojo, si hacemos un experimento no podemos tomar este valor, tenemos que tomar el valor real. Pero para los cálculos teóricos y para aprender y hacer cuentas, este valor aproximado simplifica mucho las cuentas, así que vamos a usar ese valor como aceleración constante. Y como yo les decía, entonces un cuerpo que se deje caer o se tire verticalmente hacia arriba va a tener una trayectoria recta en ese caso. Si yo lo tiro de costado así, no, la trayectoria no es recta. ¿Ven? Este es el ejemplo donde la aceleración es constante y la trayectoria no es recta. Cuando yo tiro una piedra, la aceleración de la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra y es constante todo el tiempo. Y sin embargo, la piedra no tiene un movimiento rectilíneo, tiene un movimiento que vamos a ver más adelante, es una curva parabólica. Pero si yo lo dejo caer, o lo tiro en dirección vertical, ya sea hacia abajo, lo arrojo o hacia arriba, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado y vamos a poder aplicar estas ecuaciones que hemos deducido, la primera ecuación horaria y la segunda ecuación horaria. Por supuesto que el aplicar estas ecuaciones va a depender, como siempre, del sistema de coordenadas que utilicemos. Y uno puede elegir el sistema de coordenadas de manera diferente. Generalmente es conveniente, cuando uno deja caer un cuerpo o lo arroja hacia abajo, elegir un sistema de coordenadas positivo hacia abajo. Y cuando lo arrojo hacia arriba es costumbre elegir
un sistema de coordenadas positivo hacia arriba. Sin embargo, esto no es necesario que sea así, y ahora vamos a ver que en cualquier caso puedo usar cualquier sistema. Por ejemplo, supongamos que tiro un cuerpo hacia arriba. O sea que la velocidad inicial está dirigida hacia arriba, como está dibujada acá, con estas flechas rojas. Mientras que la aceleración de la gravedad, obviamente, siempre va a estar dirigida hacia abajo, todo el tiempo, en cualquier circunstancia y en cualquier condición. Bien, colocamos el cero en algún punto, por ejemplo en el piso, y supongamos que lanzo el cuerpo hacia arriba desde la ventana de un edificio, para hacer el caso bien general. De manera que hay una posición inicial que no es cero. En lugar de usar el eje X para los movimientos verticales, voy a usar el eje Y, porque es costumbre que el eje vertical suele ser el eje Y. Hacia arriba, en este sistema de coordenadas, estoy midiendo las coordenadas positivas. Bueno, si yo resuelvo el problema de esta manera, fíjense, el cuerpo sube, se va frenando y luego baja cada vez más rápido. Quiero aplicar las ecuaciones. Bueno, ¿cuánto vale la aceleración que tiene este cuerpo durante este movimiento? Y bueno, vale menos g, ese valor que dijimos, menos 10 metros por segundo cuadrado. A eso lo llamamos menos g. Podríamos poner menos 10 metros por segundo cuadrado o podríamos poner menos g. Todo el mundo sabe que g vale 10 metros por segundo cuadrado. O sea que esto vale 10 metros por segundo cuadrado, pero al estar dirigido hacia abajo es negativo, porque es contraria a I. ¿Cómo me queda la ecuación de la velocidad? Y bueno, la velocidad en un instante t va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Cuando reemplazo la aceleración por menos g, me queda velocidad inicial menos g por t. Luego, para calcular la posición, vamos a usar la ecuación horaria de la posición, que es esta ecuación más larga que habíamos visto, donde tenemos que inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, y en lugar de poner más un medio de a por t cuadrado, como reemplazamos a por menos g, me queda menos un medio por g por t cuadrado. Así me quedarían armadas las ecuaciones en este caso. Fíjense este otro caso, tenemos la misma situación, pero yo ahora estoy mirando el problema desde otro lado, estoy arriba de la terraza de un edificio. Y veo que lanzo el cuerpo desde una posición inicial, que no es cero, lo lanzo hacia arriba, por lo tanto el sentido de la velocidad para este sistema de coordenadas es negativo, pero la gravedad tiene sentido positivo. Y yo veo que el cuerpo sube hasta una ventana del edificio y luego baja. ¿Cómo planteo las ecuaciones? Bueno, acá la aceleración va a ser más g. ¿Por qué? Porque yo elegí el sistema de referencias con I positivo hacia abajo. A va a ser más g. La velocidad va a ser la velocidad inicial, que en este caso es negativa, menos v inicial, más g por t. Y la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso es inicial menos velocidad inicial por tiempo, porque la velocidad es negativa, más un medio de g por t cuadrado. Supongamos que ahora tenemos otra situación. Tenemos un cuerpo que lo lanzo desde una ventana de un edificio hacia abajo, ¿sí? Y voy a estudiar el fenómeno con dos sistemas de coordenadas diferentes, como hice antes. Uno, el primero, sería poniendo el cero, por ejemplo, en el piso. El cuerpo es lanzado desde arriba hacia abajo, yo puse I positiva hacia arriba, con lo cual la velocidad inicial y G son negativas. En la otra situación, fíjense, pongo el sistema de coordenadas positivo hacia abajo. El cero lo puse en la terraza del edificio y yo estoy tirándolo desde una ventana hacia abajo. Esto es para generalizarlo y que haya posición inicial. Tanto la velocidad inicial como G acá son positivas. Veamos cómo lo resuelvo. Primer caso. En este sistema de coordenadas A valía menos G. ¿Por qué? Porque I es positivo hacia arriba y la aceleración está dirigida hacia abajo. Así que vale menos G. La velocidad inicial también es negativa, con lo cual la ecuación de velocidad, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo, acá la velocidad inicial tiene sentido negativo, me queda menos velocidad inicial, menos g por t. Y la posición en t, me queda la posición inicial, que es positiva, menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado, porque todas tienen sentido negativo.
En el segundo caso es el que más usamos cuando los problemas son así. Ponemos todo positivo hacia abajo, porque somos gente positiva, nos gusta que todo nos quede positivo. Si yo pongo el sistema así, tengo una posición inicial, porque yo estoy mirando la terraza y lo tiro desde la ventana, que está más abajo. La aceleración es positiva, porque está dirigida en el sentido de las y positivas, o sea que A vale más G. La velocidad vale velocidad inicial más G por T. Y la posición vale inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por G por T cuadrado. Todo queda positivo, como podemos ver. ¿Cuál utilizo? Bueno, en general, este sistema se utiliza así cuando tiro un cuerpo hacia abajo o dejo caer un cuerpo. Y cuando tiro algo hacia arriba, utilizo el anterior. Pero eso es una costumbre o algo, es más intuitivo. Si yo dejo caer un cuerpo libremente, desde una posición, desde una altura, lo dejo caer al piso, entonces puedo, usando este sistema, por ejemplo, tomar que I inicial vale 0, es decir, poner el 0 en el punto donde lo solté, y que la velocidad inicial vale 0, porque si yo lo solté o lo dejé caer, cuando yo digo dejo caer un cuerpo, quiere decir que lo solté, que no tenía velocidad inicial, también vale 0. Entonces en esta ecuación, desaparece la velocidad inicial en ambas y la posición inicial en la segunda. Con lo cual la velocidad en t queda g por t. Y la posición que alcance el cuerpo va a ser un medio de g por t cuadrado. Esta I no es otra cosa que la altura, si lo dejé caer hasta el piso. Si yo quiero saber cuánto tiempo tarda en caer un cuerpo de una determinada altura, lo despejo de esta ecuación. Me va a quedar que el tiempo va a ser la raíz de 2 por I sobre G. Esto me está diciendo que si yo conozco I, que sería la altura, fácilmente calculo el tiempo que tarda en caer un cuerpo. Bueno, una pregunta que solemos hacernos es, ¿tardará lo mismo un cuerpo en subir hasta la máxima altura que en bajar? Es decir, subió y ahora bajó hasta allí. ¿Tardará lo mismo? Vamos a demostrar que sí. Fíjense, la aceleración vale menos g para este sistema de coordenadas. Yo coloqué el 0 en el punto donde lo lancé hacia arriba, el cuerpo alcanzó la máxima altura y bajó. Cuando llega a la máxima altura, obviamente no va a tener velocidad. Ahí se detuvo porque empezó a bajar. O sea que la velocidad en la máxima altura va a ser 0. Si aplico las ecuaciones horarias, dijimos, la aceleración vale menos g. La velocidad en cualquier instante vale velocidad inicial menos g por t. Y la posición, como la posición inicial vale 0, vale velocidad inicial por tiempo menos un medio por g por el tiempo al cuadrado. Como decíamos, en la altura máxima, la velocidad vale 0. Con esto podemos calcular fácilmente cuánto tiempo tardó en llegar hasta la máxima altura. Simplemente reemplazo, pongo velocidad 0 igual a velocidad inicial menos g por t y despejo el tiempo. O sea que el tiempo que tarda en ir desde acá hasta arriba vale la velocidad inicial dividido g. ¿Y cuánto tardará en subir y bajar? Bueno, es fácil de calcular también, porque si el cuerpo subió y bajó, la posición, cuando llegó de vuelta al piso, vale 0 para mi sistema de coordenadas. O sea que puedo tomar la segunda ecuación horaria y hacer que I valga 0. Y con eso voy a poder calcular en qué instante de tiempo I valía 0. Como es una cuadrática, tiene dos soluciones. Acá la cuadrática está incompleta, por lo tanto se puede resolver fácilmente sacando factor común t. Si yo saco factor común t, me queda, entre paréntesis, velocidad inicial y un medio de g por t, no por t cuadrado, solo por t. Si yo volviera a ser distributivo, obtendría lo que tengo acá arriba. Esto me está diciendo que para que un producto de 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Que o el tiempo vale 0, o todo esto vale 0. Y es verdad, cuando el tiempo vale 0, el móvil está en el piso. Pero ese tiempo a mí no me interesa, porque es justo cuando lo voy a lanzar. A mí lo que me interesa es cuando el tiempo vuelve a valer 0, es decir, cuando todo esto vuelve a valer 0. Por lo tanto, igualo lo que está entre paréntesis a 0. Y despejo de acá el tiempo. Cuando lo despejo, todo esto lo paso para la izquierda sumando, y después paso el 2 multiplicando y la g dividiendo, y me queda esto. Me dice que el tiempo que tarda en subir y bajar vale 2 veces B0 sobre G, mientras que el que tardaba en subir era B0 sobre G.
Si para subir y bajar tardó el doble que para subir, quiere decir que el cuerpo tarda lo mismo en subir que en bajar. Siempre hablamos en el vacío, recuerden, porque la aceleración de la gravedad la podemos tomar con ese valor en el vacío, si sacamos el aire, o si la acción del aire es despreciable. Esto es una conclusión que la vamos a poder usar en muchos casos. A veces es conveniente calcular, por ejemplo, en lugar del tiempo que tardó en subir, el tiempo que tardó en bajar, porque es más fácil, qué sé yo, por los datos que tengo, etcétera. Bueno, es una conclusión que puedo utilizar. Veamos un ejemplo. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba en el vacío con una velocidad de 40 metros por segundo desde lo alto de una torre que mide 50 metros. Calcular la velocidad con que llega a la altura máxima alcanzada y el tiempo que tarda en tocar tierra. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un sistema de coordenadas con el 0 en el piso y una posición inicial que fue la indicada en el enunciado del problema. Esa posición es 50 metros. Por lo tanto, para nosotros, inicial va a valer 50. La velocidad inicial, como el enunciado del problema lo dice, es 40 metros por segundo, dirigido hacia arriba. Para este sistema de coordenadas, la velocidad inicial es positiva. La aceleración de la gravedad para este sistema de coordenadas es negativa. En el 0 se encuentra el piso. Como dijimos antes, ¿cómo hacemos para calcular el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura? Bueno, en la máxima altura la velocidad va a ser 0. Entonces voy a plantear eso, que la velocidad tiene que ser 0. Si despejo el tiempo de acá, me queda 0 menos 40 dividido menos 10. Esto me da 4 segundos. 4 segundos es lo que tarda en llegar a la máxima altura, es decir, es lo que tarda en hacerse 0 la velocidad. Ahí lo tenemos animado, ¿no? Una vez que calculé esos 4 segundos, voy a escribir la segunda ecuación horaria. Tengo todos los datos, la posición inicial, la velocidad inicial, y además tengo el tiempo ahora, porque si yo quiero calcular cuál es la altura máxima, tengo que reemplazar el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, que son esos 4 segundos que calculamos. Lo reemplazamos acá y eso nos da 130 metros. Para calcular el tiempo que tarda en llegar a tierra hay que hacer lo mismo que hicimos antes. Cuando llegue a tierra, la posición va a ser 0 por cómo yo puse el sistema de referencia. Entonces escribo la segunda ecuación horaria y en I pongo 0. Me queda 50 metros más 40 metros por segundo por T, menos 1/2 por 10 por T cuadrado. Si acá ahora lo resuelvo con la famosa formulita que resuelve la ecuación cuadrática, reemplazo los datos y obtengo dos tiempos, menos 1,1 segundo y 9,1 segundo. En realidad, acá el único resultado que tiene sentido físico es 9,1 segundos. Menos 1,1 no lo tengo en cuenta. Algunos dicen, porque es negativo. No es que no lo tengo en cuenta, el tiempo negativo existe. Intervalos de tiempo negativo no existen, pero tiempos negativos existen. Yo fijo dónde está el cero del tiempo. El tema es que justamente el cero del tiempo estaba cuando yo lancé el cuerpo desde la torre. Antes de eso el cuerpo no estaba volando, estaba en mi mano. Acá lo que me dice la ecuación cuadrática es lo siguiente, me da las dos raíces, las dos veces donde la parábola corta el eje de abscisas. Y eso es verdad, sucede en 1,1 segundos y en 9,1 segundos. 1,1 segundo antes de que yo tirara la piedra, hubiera estado en el piso si se hubiera movido con el mismo movimiento. Pero eso no sucedió, la piedra estaba en mi mano, el cuerpo estaba en mi mano. Por esa razón descarto el menos 1,1, porque es algo que no sucedió. El único resultado con sentido es 9,1 segundos. Y esa es la respuesta. Bueno, con esto terminamos la clase de movimientos variados. Les mando un saludo y nos vemos la próxima clase.